la fecundación. También se utiliza la palabra fertilización. Nosotros partimos con el principio de anisogamia. ¿Han escuchado el término anteriormente? ¿No? ¿Qué les puede significar anisogamia? Porque también hay isogamia en la naturaleza. Pero en la mayoría de las especies que ustedes van a ver, en todas creería, hay anisogamia. ¿Qué significa? Que hay una diferencia en el tamaño de las gametas. Por ende, también van a existir estrategias distintas en estas gametas. ¿Qué es lo que están viendo acá? No necesariamente es un óvulo de bovino, ¿no? Pero en general representa esto. Esto es un óvulo. ¿Qué es lo que observan alrededor? Espermatozoides. Entonces el óvulo es una célula muy grande, una gameta muy grande, y ceci, por lo general, es una, y los espermatozoides son muchísimos espermatozoides, que van a tener una estrategia distinta. ¿Qué particularidad tiene? Son pequeñitos y son móviles. Uy, vamos a ver. No se muera del todo. Se está apagando. Ya lo toqué, pero... Entonces, las estrategias son distintas. Nosotros habíamos visto que teníamos, cuando vimos aparato reproductor de la hembra, que había una estructura que es el oviducto, que es un conducto muy pequeñito, que tenía un ensanchamiento como una manopla, que se llama trompa de falopio en la jerga común por ahí, pero es un infundíbulo. Y que lo que va a hacer es, en el momento de la ovulación, captar ese óvulo una vez que está liberado. ¿Bien? Antes de eso vamos a ver cómo está compuesto ese espermatozoide. Nosotros no lo vimos, igual es algo que ustedes pueden profundizar después, pero van a tener una cabeza aplanada donde va a contener todo el material genético, está el núcleo ahí, y después tienen un cuello que es muy breve y una cola que la pueden diferenciar en cuanto a el segmento, digamos. La particularidad que tiene es que toda esta estructura y este flagelo, ¿qué es lo que le da? Movilidad. Entonces los espermatozoides van a tener una forma de moverse que permite incluso hacer un análisis previo y determinar cuál de ellos, por forma y por movimiento, está apto para, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra y necesitan determinar la calidad del semen, están observando, van a ver los espermatozoides que tengan la formita normal y que se muevan de forma normal. Esta cabeza en particular, además, tiene un capuchón que se llama acrosoma, que tiene una serie de enzimas que se van a liberar al momento de intentar alcanzar y penetrar ese óvulo. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Tiene enzimas hidrolíticas, de las cuales solamente voy a mencionar la hialuronidasa. No hace falta que la sepan, pero tengan idea que ese capuchón lo que va a hacer es permitir, una vez que llegue a cierta región de ese óvulo, pueda ir atravesándolo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba? Una de las enzimas hidrolíticas, hay varias, hialuronidasa. Esto es parte del efecto de la presentación.
conducto deferente o deferente, no me acuerdo. Diferente. Ah, ok. Los eferentes, ¿dónde están? Dentro del testículo. Bien. Entonces, cuando llega hacia las glándulas accesorias, empiezan a segregar sustancias que corresponden al plasma seminal para que esa célula tan pequeñita pueda sobrevivir. El tema es que ese semen que se eyacula naturalmente en el fondo de la vagina, porque artificialmente se deposita y se atraviesa el cervix de la hembra, cuando está en el tracto de la hembra requiere un proceso de capacitación. Bien, entonces va a ser depositado en el fondo de la vagina de la hembra, vamos a ir viendo. Acá, este cervix tiene células secretoras también y que forman una especie de tapón mucoso para evitar que entren agentes externos a ese útero. Cuando hay acción del estrógeno, cambia la consistencia de esa secreción, por eso ustedes van a ver una especie de clara de huevo, les había dicho, una especie transparente, filante, después la van a ver al momento del parto cómo cambia, que habilita de alguna manera el paso de los espermatozoides por ese canal, que es el cervix, y empieza a llegar al útero. Recuerden que el útero además está conformado por un cuerpo y los cuerpos, ¿no? Estamos acá. Entonces, esos espermatozoides tienen que ascender. Imagínense todo el recorrido que van a tener que hacer. Acá van a sufrir un proceso de capacitación. Nosotros no vamos a profundizar tanto, simplemente sepan que tiene que ver con las enzimas que están dentro de ese capuchón y que ese capuchón no se active antes del acrosoma, digamos, y recién cuando alcance el óvulo puedan esas enzimas hidrolíticas penetrar las distintas capas. ¿Estamos hasta acá? Ahora, este oviducto tiene otra particularidad. Tiene cilias internas que van a permitir el descenso en parte de esa gameta sesi, que es el óvulo. Pero además, si bien acá la oxitocina y los estrógenos facilitan el ascenso de estos espermatozoides, son móviles, pero imagínense todo el recorrido que tienen que hacer acá. O sea, acá hay contracciones en la cópula que permiten y ayudan a que empiecen a pasar estos espermatozoides, pero además esas cilias también van a ayudar a subir. Bien, entonces los movimientos del oviducto son, por eso habíamos mencionado, peristálticos y antiperistálticos, porque tiene que cumplir las dos funciones. La fecundación o la fertilización se va a dar en este sector, la ampolla del oviducto, ¿bien? Entonces baja más o menos un tercio y sube aproximadamente 2 tercios. En ese sitio se va a producir la fecundación. Ahora vamos a ir viendo por partes. Estamos hasta acá. Fíjense que acá esa sería esa estructura, ¿no? Que contiene el ovario, que lo sujeta, digamos, para que una vez que sea liberado ese ovocito secundario pueda llegar al sitio de fecundación o fertilización. Ustedes lo que tienen acá, fíjense, yo se lo menciono por ahí, no pueden ver
Cuando se produce la ovogénesis, dijimos que se activaba al momento del nacimiento una primera parte de una meiosis. Entonces era la profase de la meiosis, así nacía, y después, ya cercano a la ovulación, se empezaba a completar eso y iniciaba una segunda ovulación, una segunda meiosis. ¿Bien? El tema es acá que cuando complete esa primera meiosis, lo que hace es liberarse como restos cromosómicos a este espacio que hay acá, que es el espacio perivitelino, y que se llama cuerpos polares. ¿Bien? Cuando se culmina la primera meiosis, se expulsa un primer cuerpo polar. Recién cuando culmina la segunda meiosis, se va a expulsar ese segundo cuerpo polar. La particularidad acá es que este óvulo recién va a culminar esa segunda meiosis cuando haya fecundación. Si no llega a haber fecundación, si no llega a haber fertilización, va a evolucionar y no va a culminar esa parte. ¿Bien? ¿Está? A ver, vamos a tratar de migrarnos con todas las partes de este óvulo u ovocitos secundarios para que no resulte tan complicado. Ya lo vemos con más detalle. Fíjense ustedes, llega acá el espermatozoide. Empieza a atravesar todo este montículo ovárico y la corona radiada. Cuando llega a la zona pelúcida, hay receptores para ese espermatozoide que permiten que se vaya desintegrando ese capuchón que permite, digamos, abrir las capas y de alguna manera inhabilita a que otros espermatozoides puedan atravesar. Bien, porque si no se produciría un suceso que se llama polipermia. Bien, entrarían varios espermatozoides y habría una alteración en la unión de esos dos productos. ¿Me siguen hasta acá? Una Sí. pregunta, los cuerpos polares deberían ser como la célula hija que nació de la meiosis o... Son restos cromosómicos. Es como basura, digamos, basura que hacer. Como producto final que no es utilizable de la culminación de la meiosis. Yo se los aclaro acá porque menciona siempre, aparece siempre, queda feo, ¿no? El término. Son restos cromosómicos, no basura, no lo usen. Pero se los pongo porque a veces ustedes ven en algunos dibujos que tienen un cuerpo polar y aparece. Y no saben qué función cumple, no cumple nada, simplemente que es visible y ha quedado como remanente de ese proceso que se cumplió. Entonces, es eso nada más, digamos, no cumple mayor función acá que marcarte que está completa esa segunda meiosis. ¿Qué es lo que pretende ese espermatozoide? A la medida que empieza a atravesar todas estas capas, se las mencionamos para que sepan todo el proceso, porque tiene que ser un espermatozoide normal, que tiene que tener un capuchón activado en ese proceso de capacitación, que le permita atravesar todas estas capas, que llegue al la zona pelúcida, que es un espacio, digamos, que haya receptores que le permitan ingresar para alcanzar esta zona, que se llama vitelo, donde está el pronúcleo de la hembra. Una vez que llega acá, lo que ustedes van a notar en la gráfica es que a medida que empieza a atravesar todas estas capas, se empieza a desintegrar ese espermatozoide. Entonces ya cuando llega a alcanzar el pronúcleo, está prácticamente desintegrado ese espermatozoide y ustedes van a encontrar que en ese vitelo ya empiezan a acercarse el pronúcleo de la hembra, el pronúcleo masculino, y se produce la singamia. ¿Bien? ¿Está? Es un proceso bastante simplificado, no es tan así, ¿no? Es mucho más complejo, intervienen varias enzimas, se van activando otras cosas, pero para lo que usted tiene que entender acá es que hay un proceso de permeabilidad de ese espermatozoide
Probablemente tenga alguna explicación más no sé si tendrá alguna utilidad o no, pero es algo que que queda ahí marcado, digamos, al momento de la observación, cuando ustedes lo llegan a ver. ¿Está? ¿Más o menos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener acá? Corona radiada, por lo menos tienen que saber que hay una zona pelúcida, hay un vitelo, una membrana vitelina, hay una membrana nuclear, pero bueno, hay un espacio perivitelino entre la zona pelúcida y la membrana vitelina y está el pronúcleo de la hembra. Todo este núcleo está dentro de esto que es el vitelo. ¿Está? A ver si acá está un poquito más claro. El acrosoma es el capuchón de ese espermatozoide, que en el proceso de capacitación primero es inactivado para que no se desintegre antes y recién una vez que llega y alcanza la zona pelúcida donde hay receptores se empieza a desintegrar y bloquea el ingreso de otros espermatozoides. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Puede haber una normalidad? Puede haber una normalidad. Probablemente ese embrión después cuando se lo analiza también van a ver ustedes si es viable o no es viable. Todo esto se puede hacer artificialmente, ¿bien? Entonces, este está bastante más matemático. Va llegando ya a lo que es el vitelo, sin flagelo, se va desintegrando y tiene los dos pronúcleos. Una vez que se une hacia cefalorración, ya tienen un embrión. Lisandro, ¿está complicado? Acá es nombre, no hay mucho más proceso. Estos son nombres nuevos, nada más. No es difícil entenderlo. ¿Sí? Por ahí ciclo sí, pero en esto es solamente nombres. Bueno, la gestación es el proceso que va a ir desde la fecundación hasta el momento del parto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuánto puede durar la gestación de la hembra? De la hembra bovina. 9 meses. Hay especies que varían, ¿no? Por eso no es en todos lo mismo. Acá es 9 meses. Estamos hablando por lo general de 283 días. Pero ese número va a depender también de varias condiciones. Por un lado, de factores maternos. Puede haber una diferencia si es una hembra, una vaquillona, el primer parto, si es una vaca que ya ha tenido partos anteriores. De cuestiones fetales, puede haber alguna aceleración, digamos, en un adelantamiento del parto, por vía estamos hablando, va a depender de condiciones, también si es sexo, macho o hembra, suele durar un poquito más si es macho, antes que una hembra. De cuestiones genéticas, hay razas que suelen tener un poquito más, la variación puede ir de 270 y pico de días, 279 a 291, van a encontrar que por razas, por lo general, hay como una variación, entonces, y también por alguna cuestión de estrés ambiental. Puede haber una modificación de días en donde a ese parto lo consideramos normal, ¿no? No es que hubo un problema de adelantamiento. Profe, ¿cuánto dijo que era lo normal de días de gestación? Nosotros lo estudiamos, va a depender de la raza, pero siempre hablamos de 283 días. Pero no es una cuestión fija, ¿bien? Hay muchas etapas que nosotros fijamos así para facilitar después el estudio. Las vaquillonas pueden tener una gestación más corta que las vacas adultas, las gestaciones de fetos mellizos duran menos que las de fetos machos, las razas índicas presentan gestaciones más largas que las británicas y las vacas subalimentadas con estrés calórico pueden adelantar en días la gestación. ¿Estamos? Eso queda para ustedes en realidad, que es lo que veis. Acá se le pone un rango de variación. Angus, Hereford, Shortbone, fíjense alrededor de qué etapa. ¿Ven cuántos días duran? ¿Qué son las Angus, Hereford y Shortbone?
inglesas. Razas Británicas. británicas, muy bien. ¿Y la Holstein? ¿Es raza lechera o no? ¿Cuál? ¿Un biotipo lechero en la Sí. Holstein o no? ¿Cuál es la Holstein? ¿Cómo es? Sí, el marrón. No, es como la Holanda, más o El menos. Holando. ¿Qué es lo hablando? El Holando. Ah, ese. Es la blanca y negra. Esa es la que O sea, esa era una duda que me quedó de la primera Sí. clase. Holstein y Holando es lo... Sí, Nada más que nosotros le decimos Holanda argentino. Ah, bien. Jersey. Fíjense que acá tienen distintos frames, una vaca mucho más grande que la Jersey y la Holstein, o la Holando que la Jersey. Esto está así porque este cuadro está tomado de un libro, nada más que por eso está como Holstein, ¿bien? Jersey tienen distintos frames, sin embargo tienen, de acuerdo a la bibliografía, el mismo número. ¿Y la Jersey? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Carita de qué tiene. De Vicuña. Carita de vicuña, ¿eh? Ojosa, cara pequeña, bonita. Es chiquita. ¿Y la Brahman cuál es? Raza india. Entonces, fíjense la diferencia en días. Entonces tenemos más o menos de 279 a 290 aproximadamente esa variación. ¿Reconocen esto? Vimos el primer día de clases que había una curva sigmoide de crecimiento, pero nosotros diferenciábamos una parte que era antes del parto. Entonces, yo por lo general suelo sacar, acá pueden tener a veces, en los primeros 2 días, un periodo ovular se le llama. Todo esto coincide con el momento del ciclo. Los primeros 15 días es un ambiente hormonal similar en una vaca gestante que en una no gestante. ¿Bien? A partir de acá, si llega a haber fecundación, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta el día 45, ¿qué es lo que tengo? Esto hasta que rindan, ¿no? embrión. Tengo un embrión, entonces vamos a tener un periodo embrionario. Y del día 45 al momento del parto, van a tener un periodo fetal. Lo que tienen es un feto. Entonces, si ustedes tienen acá una pérdida, es una pérdida embrionaria. Si tienen una pérdida acá, ¿qué es? Un aborto. ¿Bien? Esto es importante para identificar después cuando vienen enfermedades reproductivas. Hay enfermedades que son abortivas y hay otras que producen pérdidas embrionarias, sobre todo las pequeñas. Entonces, pueden tener una idea de lo que está sucediendo. Lo que es importante es que no está diferenciado, pero esa gestación va a tener 3 periodos bien marcados, 3 tercios en la gestación, en donde el primero y el segundo no van a ser tan exigentes, pero el último tercio de gestación va a exigirle mucho a la hembra en cuanto a requerimientos, porque va a haber un crecimiento exponencial de ese feto, que se va a dar en el último tercio de gestación. Ya lo vamos a ver con más detalle. Ahora, si se habían asustado con nombre, bueno, les presento otros tantos. Nosotros habíamos visto recién cómo estaban compuestas ese óvulo, las capas que tenía ese óvulo, pero ahora vamos a empezar a ver qué es lo que sucede una vez que se produce la fusión. Nosotros teníamos las gametas como son, haploides o diploides. Bien, y una vez que se juntan se convierten en diploides. Entonces ese embrión, ese cigoto, tiene acá un proceso de multiplicación en donde van a tener una célula, una vez que se produce la fusión, no se duerma, que de acá se ve todo. Y yo también después me empieza a dar a mi sueño. Van a tener acá una célula que se va a empezar a dividir, se va a empezar a escindir. Entonces van a pasar automáticamente de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8. Y va a tener un aspecto como de mórula. Entonces ustedes van a tener acá una
reproducirse hasta que lleguen a esta etapa de 16 células, van a pasar a una especie de compresión de esas células, donde van a tener el aspecto de una mórula temprana, una mórula compacta, y fíjense que empiezan a generar como un espacio, en donde ese espacio va a formar un lugar que se va a llamar blastocele, y va a dar lugar a esto que se llama blastocito. Bien, familiarícense, yo no les voy a pedir que sepan todo esto, pero al detalle para al final de la clase, pero sí o sí lo tenemos que ver. Entonces, dentro de este blastocito, fíjense, ustedes tengan en cuenta que todavía están dentro de ¿dónde? ¿Del cuerpo de quién? Sí, es un cigoto eso. Pero ¿el cuerpo de dónde es? ¿Dónde se produjo la fusión esa? La polla. No, ya estamos en ya salió, claro, todo se produce en el útero. Sí, eso sí está correcto. Todo se produce en el útero. Ustedes tengan en cuenta que alcanzó ese espermatozoide al óvulo, al ovocito secundario, pasó todas las capas, se desintegró ese espermatozoide, llegó al vitelo, donde se fusiona con el otro núcleo y ya formó un cigoto. Pero yo sigo ¿dónde? ¿En el cuerpo de quién? Del ovocito secundario, del óvulo. Todavía estoy en el cuerpo del óvulo. ¿Está? Entonces, toda esta división o multiplicación, división mitótica me refería, va a hacer que dentro de ese blastocito se empiece a generar un espacio y en algún momento pase lo mismo que sucedió con la ovulación, se rompa esa pared y tengan un blastocito eclosionado. Es como que se libera recién de ese cuerpo del ovocito secundario. ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, la particularidad de esta anisogamia que vimos al principio es porque durante todo este periodo ese embrión se nutre de ese óvulo. Bien, por eso es la diferencia. Ustedes toman el tamaño, unas 40 micras más o menos, el tamaño de un óvulo respecto a un ovocito, como la foto del microscopio electrónico, es bastante notoria y tiene que ver con esto, porque durante unos cuantos días ese embrión se va a nutrir por ese óvulo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de esto? Que esta fusión se va a dar en esa porción del oviducto. Una vez que se produce la fecundación, ese embrión va a empezar a descender por el oviducto. Entonces, todo esto va a tener un tiempo que se va a ir correlacionando con el movimiento que va a tener después ese embrión hasta llegar a ¿dónde? ¿A dónde tendría que llegar el embrión? ¿A dónde? ¿A qué parte del útero? Al endometrio. El cuerpo, hay especies que sí van al cuerpo, pero en este caso, ¿Cuerno? al cuerno, si no queda otro. Sí. Al cuerno del útero. Es ahí donde se va a implantar y donde se va a producir toda la gestación. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿en las vacas pueden suceder embarazos ectópicos o preñaciones ectópicas? Puede haber anormalidades. Preñeces. Preñez. No existe la palabra embarazo. Sí. Eso es una creación nuestra de una situación más bien embarazosa, podría decir. Más humana. Las hembras. Las- Se embarazan. Las mujeres, el término más apropiado es decir embarazada, pero es como haciendo referencia a algo medio embarazoso, ¿eh? La preñez es el término correcto. Queda feo decir Juanita está preñada. Se lo dice, el veterinario lo va a decir, pero ese sería el término correcto. Entonces, más amigable decir que está embarazada, ¿bien? Que decir está preñada. Pero el término correcto es está preñada. ¿Ok? No existe el término acá. Entonces, puede haber muchísimas anormalidades. Puede haber acá lo que se te ocurra. De todas maneras, lo de la ectopía, preguntarle bien al profe. Todo eso ocurre. De todo
caso, digamos. Si vos tenés una pérdida embrionaria en donde hay una dificultad de esa hembra en quedarse preñada, si es una vaquillona por primera vez y tenés pérdida embrionaria que a lo mejor no son causadas por una enfermedad venérea o por otra cosa, ¿qué es lo que haces? La vas descartando, entonces no hay un tiempo de estudio para ese tipo de cosas. Recuerden que nosotros a las hembras las seleccionamos por fertilidad. O sea, la mayor presión de selección la tenemos que hacer por fertilidad. Una hembra fértil, la hembra que queda preñada, va a ser tu mejor madre. O sea, yo prefiero que las hembras se preñen y no por ahí que sí, que el color, que la raza. No, que me entreguen un ternero por vaca por año. Ahora, eso es lo principal. Exacto. Todo este proceso se puede hacer en laboratorio. Entonces ustedes van a ver hacia fin de año que lo más lógico es suponer que hay inseminación artificial. Nosotros hacemos una inseminación, preñamos a la hembra, pero también hay otro proceso que se llama transferencia embrionaria. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ya recolecto embriones, muchos embriones, hago ovular a una hembra, ya no una vez, no un solo óvulo, sino que le inyecto una serie de hormonas que producen una superovulación para yo hacer varios embriones. ¿Bien? Y esos embriones después se los coloco a una hembra y ¿ves? Esto que se hace en humanos también se hace. Eso lo vemos Exactamente, lo vemos hacia el final. Pero este proceso es el que hace una transferencia embrionaria que pasa perfectamente en un proceso de una mujer que está con una fertilización. Por eso hay diferencia: fertilización asistida, si es in vitro, si es in vivo. ¿Bien? Tiene que ver con esto. Entonces, ese blastocito eclosionado es el embrión ya sin el cuerpo del ovocito o de ese óvulo inicial. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Qué términos tienen que saber hasta acá? Bueno, que acá cada uno de estos se va a llamar blastómeros. Y esas células, ¿no? Y cuando ustedes los observen a través de un microscopio, ¿qué lo van a tener? Una mórula, esa mórula puede ser temprana, puede ser una mórula compacta, después va a empezar a generar un espacio que se llama blastocele, lo que va a producir acá un blastocito expandido, un blastocito eclosionado y la euquimera, sin el cuerpo ya del óvulo. ¿Mucho? No. Solo nombres, un nombre se aprende. Fíjense, también yo no lo voy a desarrollar eso. Ustedes cuando, por ejemplo, hacen una transferencia embrionaria, así como pueden determinar la calidad del semen de ese progenitor, también tendrían que determinar, cuando van a poner un embrión en una vaca, que ese embrión también sea normal. Entonces tiene que tener un desarrollo normal. Yo se lo muestro cómo sería uno, van a tener muchas alteraciones y eso se va descartando. ¿Bien? Entonces, esta es la división, este es el aspecto de mórula y acá ya con ese espacio ahí en el medio. Fíjense con una foto del microscopio electrónico recién fusionado, cómo empieza automáticamente a dividirse, a tener el aspecto final. ¿Qué es lo que les puede marcar de acá? Fíjense, las células hijas, esas divisiones de 2, 4, 16 se llaman blastómeros. Ese conjunto de 16 blastómeros aproximadamente se llama mórula. Son divisiones muy rápidas, donde no hay aumento en el tamaño. Las hijas son idénticas, ¿bien? En cuanto a información genética. A los 4-5 días de la fertilización o de la fecundación, el embrión llega al útero. Ahora les muestro este gráfico que también lo muestra Raúl, que es bastante completito. Cuando se produce la ovulación y es captado ese ovocito y llega al sitio, en la ampolla, al sitio de fecundación o fertilización, después se forma el embrión, ese embrión va a ir descendiendo hacia el útero.
plausible mover al animal, al ganado, sin que pueda afectar tanto a ese embrión. Yo cuando tengo un embrión que recién llega al útero, el embrión está suelto, no está implantado en el útero, entonces yo corro más riesgo, si hay un movimiento brusco, de que haya una pérdida embrionaria por algo, por un agente causal del manejo, digamos, ¿bien? Entonces, ¿pero cómo sé yo que exactamente ahí se produjo la fecundación? Si yo tuviera, por ejemplo, a tiempo fijo una inseminación, yo insemino a todo en un día y puedo suponer que inmediatamente después ese embrión va a estar relativamente protegido. ¿Qué es lo que tienen que saber de acá? Que el embrión, que el óvulo dura aproximadamente un día. Y los espermatozoides en el tracto de la hembra también duran aproximadamente un día. Entonces, por eso es la importancia de saber cuándo se produce la ovulación, cuándo puede llegar a ser una inseminación y por qué hay un tiempo en el cual se puede dar todo eso. Porque si no, cuando empieza a envejecer ese espermatozoide, empieza a dificultar la posibilidad de fecundar ese óvulo, de llegar y de que tenga la calidad óptima en cuanto a forma, movimiento. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, pasa su debilidad, ¿no? empieza a envejecer. Claro, empieza a envejecer. Ahora, podría pasar que sí haya una fecundación con un óvulo, con un espermatozoide envejecido y que pueda haber a lo mejor un embrión que tenga unas características que no sean las normales, se puede perder naturalmente o si estoy haciendo el laboratorio también puede producir un embrión de mala calidad. ¿Bien? Hasta acá. Entonces, tenemos la ovulación, tenemos que las células hijas de ese embrión que se empieza a dividir se llaman blastómeros. ¿Bien? Que cuando llega aproximadamente a 16 células hijas, yo ya tengo una mórula, que esa mórula se empieza a compactar y empieza a generar un espacio, y eso se empieza a ir como hacia un sector. Entonces yo ya tengo ahí un blastocito, blastocele, y que después de un tiempo va a pasar que esa pared se va a romper y va a eclosionar ese blastocito. Y van a tener un blastocito eclosionado, ya sin el cuerpo del ovocito o del óvulo. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Ya tienen un embrión acá. Todo este proceso se va a ir dando a lo largo del oviducto y fíjense hasta dónde llega más o menos que la eclosión ya se produciría dentro del útero, del cuerno del útero. ¿Está? Bueno, esto es para ustedes en realidad. ¿Qué les puedo decir de acá? Bueno, cuando llega el embrión al útero, va a tardar en implantarse, va a tardar entre 20 y 25 días más o menos en producirse con una implantación. Te iba a decir algo de la superovulación y los voy a complicar. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Si ustedes van al momento del ciclo, ustedes, fíjense, a ver acá, la clase pasada, nosotros vimos que ustedes tienen que tener en cuenta acá. Yo tengo una ovulación que se da en la etapa del metaestro, ¿verdad? Bueno. Entonces, acá se libera ese ovocito. Recuerden que ese ovocito tiene una cantidad de días también. Entonces, si hubo momento de vamos a ir a una monta natural, o sea que cuando ingresan los espermatozoides acá, el momento del écloro, porque es el momento que se queda quieta la hembra. Están los espermatozoides acá, van a durar más o menos un día.
día van a tratar de alcanzar acá este óvulo. Hagamos algo general, ¿no? Entonces, se produce la fecundación. Vamos a suponer que por acá, alrededor de acá, ya empieza a pasar ese embrión, entonces el proceso de división de células hijas de los blastómeros. Vamos a llegar aproximadamente acá a lo que sería el útero. Está el cuerpo lúteo activo. Ese cuerpo lúteo activo va a proteger a ese embrión. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Hay lo que hace el útero produce una hormona que se llama prostaglandina 2-alfa, que tiene el efecto contrario. Esta es luteotrófica, la luteinizante mantiene esto, y la prostaglandina 2-alfa es luteolítica, lo rompe el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede con ese embrión? El embrión, al llegar acá, por eso les decía que al día 15 aproximadamente hay un ambiente similar en una hembra gestante y en una no. Cuando se produce acá la fecundación, ese embrión tiene que enviar una señal a la madre para que no produzca prostaglandina. Porque si llega a producir prostaglandina, se va a romper esa progesterona y no va a mantenerse la gestación. Entonces, al día 17, que tendría que emitirse la prostaglandina 2-alfa, por la señal que envió el embrión, nosotros vamos a tener que tiene que haber un reconocimiento materno de la gestación. Esa señal se llama interferón tau, una proteína, una señal emitida por el embrión que le dice a la madre: no produzca prostaglandina porque estoy yo. ¿Bien? Entonces ese cuerpo lúteo se va a mantener toda la gestación y recién va a empezar a involucionar al momento del parto. ¿Está? Entonces esto sí es importante, que haya un reconocimiento materno de la gestación por una señal que envía el embrión para que no produzca prostaglandina. Entonces, para que no haya la luteólisis o la lisis del cuerpo lúteo, y eso se pueda mantener a lo largo de la gestación. ¿Han entendido hasta acá? ¿Ahí al fondo? Sí. Esto se da el día 17. El día, no, esto empieza antes, o sea, el día 15 se tiene que enviar la señal para que el día 17 no se produzca prostaglandina. ¿Dudas acá? ¿Todo claro? Bueno, ahora empezamos con la parte complicada. Hasta acá tengo fácil. ¿Estamos? Entonces nosotros, ¿qué situación tenemos? Un embrión que está en un útero, que nosotros habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué pasaba con el útero? Se preparaba, ¿cómo es la capa interna del útero? ¿Cómo se llama? Endometrio. ¿Bien? Se engrosaba esa capa del útero, empieza a producir una sustancia que se llama leche uterina, y lo que empieza es a tratar de nutrir ese embrión para que una vez que se implante, después empiece todo el proceso normal. ¿Bien? Ese embrión se va a implantar alrededor del día 25, dice alguna bibliografía, en ese útero, y se va a mantener hasta el momento del parto. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos un embrión que hasta el día 45 se va a mantener como tal y va a formar un periodo embrionario. A partir del día 45 ya tenemos un feto. ¿Qué es lo que pasa en todo esto? Cuando habíamos visto la primera clase, nosotros cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, hablamos que en el momento de gestación no había tanto crecimiento, pero sí había procesos de desarrollo bastante notorios. Entonces no va a haber por definición
tanto crecimiento, pero sí hay modificaciones sustanciales. ¿Qué es lo que sucede con este embrión? Va a tener una serie de estructuras que van a empezar a dar origen a unas capas que van a formar la placenta. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la placenta? Cumplir la función de un sistema endocrino, de un sistema respiración, de proceso digestivo, como de aparato digestivo, y un proceso excretor. ¿Qué significa esto? Que se van a empezar a desarrollar una serie de capas que van a dar origen a una estructura que se llama placenta y que se va a encargar de nutrir a ese feto. Nunca llegan a estar en contacto directo la sangre de la madre con la sangre del feto. ¿Bien? Todo es a través de la placenta. Entonces, ¿qué hace la placenta? Empieza a producir hormonas para que ese feto crezca. ¿Por qué es independiente de la madre? Porque si yo le tengo que producir hormonas de crecimiento, va a crecer el feto, ¿y qué va a pasar con la madre? Va a seguir creciendo. Entonces, es independiente. Hay una serie de hormonas que son responsabilidad de esa placenta, va a tener que respirar, recuerden que está en un ambiente diferente, se tiene que nutrir, ese feto tiene que crecer, va a tomar los precursores, va a alimentar a esto y también tiene que eliminar todas las sustancias que son, digamos, de desecho de ese feto. Bien, todo ese proceso se cumple a través de la placenta. Ustedes lo que tienen acá es simplemente una masa de células internas de ese propio embrión que van a dar origen a otras que en definitiva son las que van a ser responsables de la formación de las capas. ¿Qué capas van a ver acá? Ustedes van a tener un corion, un alantoides y un amilos. Bien, esto es importante que lo sepan porque después van a tener una característica en cuanto a clasificación de placenta. Yo sé que hoy esta clase es densa por la cantidad de nombres que tienen, pero por lo menos salgan con los conceptos claros. Bien, después lo van a poder estudiar. Entonces, la capa externa se va a llamar corion. Muchas especies van a tener una diferenciación en cuanto a la característica de la placenta. La mujer, digamos, tiene una placenta que es difusa y los nutrientes van a pasar al feto a través de la placenta. En el caso del bovino, tiene un tipo de placenta, son las membranas fetales, digamos, que la conforman, donde se va a unir por espacios reducidos, son una especie de botones, en donde va a generar que los nutrientes que vayan a pasar al feto no sean todos, digamos, haya posibilidad de pasar todos los nutrientes. Quedó medio feo eso. Hay moléculas de alto peso molecular, son por ejemplo, la gamma globulina, que dan inmunidad al feto. Cuando un niño nace con esa inmunidad porque la madre se la pasó a través de la placenta. En el caso del bovino, como hay uniones en donde se van a dosar y va a hacer lo que va a permitir la transferencia de nutrientes de la madre al feto, ese espacio es muy reducido. Entonces no permite el paso de ciertas moléculas, que son muy grandes, por la característica de esa placenta. Entonces vamos a ir viendo eso ahora. Por eso, cuando nosotros preguntamos qué tipo de placenta tienen los bovinos, ustedes van a decir que es una placenta. Una forma de clasificarla es una placenta cotiledonaria. Ustedes cuando lo observen van a empezar a ver como una especie de botones en donde hay una parte que corresponde a la madre, una
una parte que corresponde a la placenta y van a formar una unión. A través de esa unión se van a pasar los nutrientes. ¿Cómo se llaman esas partes? Cotiledones de un lado y carúncula del otro. Entonces, de acuerdo a la distribución de las vellosidades corion-alantoideas, recién habíamos visto que dentro de las capas que tiene, así se las empiezo a, una de las membranas fetales se llama corion, el otro se llama alantoides, hay un orden, y después tenemos el anus. En muchas, estas pueden estar fusionadas. Entonces, de acuerdo a la distribución de las vellosidades corion-alantoidea, la placenta bovina es cotiledonaria. Presenta cotiledones. Ya vamos a ver la foto. ¿Qué quiere decir? Que la unión y el traspaso de nutrientes va a ser a través de esta superficie reducida. No es una placenta difusa. Fíjense, la membrana corion-alantoidea. Después van a ver que hay un placentoma, después van a ver que hay endometrio y un miometrio. ¿Cuál sería la parte que corresponde al feto y cuál sería la parte que corresponde o a la placenta y cuál sería la que corresponde a la madre? ¿Lo gris o lo rosado? ¿El gris qué es? ¿De la madre o del feto? De la madre. De la madre para mí. ¿Nahuel puede decir que es del feto? ¿Vos también, Cristian? Muy bien. Si estamos hablando de endometrio, miometrio, ¿qué es? ¿Qué es el endometrio y el miometrio? Capa interna y capa externa. ¿La capa interna de quién? Del útero. O sea que el gris de quién es. ¿Es como dicen Nahuel y Cristian? No, es como decían acá adelante. Esto es de la madre. Si ustedes no saben acá cómo está indicado, con mi gráfico lo van a saber. Bien. Esto corresponde, fíjense, la membrana corion-alantoidea es una membrana fetal. Corresponde a esas membranas que el embrión dio origen y que permiten la placentación. Ahora, esa unión de los cotiledones de la placenta con la capa interna del útero, que es el endometrio, a través de la carúncula, se llama placentoma. ¿Bien? Entonces, esta membrana cotiledonaria, porque tiene cotiledones, va a tener una estructura que se va a unir al endometrio, la carúncula, y va a formar un placentoma. Esa unidad de unión, esa unión se va a llamar placentoma. ¿Bien? Bien. Y si tuviéramos que ir acá, mire, fíjese, ustedes se asustan, pero si tuviéramos que ir acá, donde tendría que saber todas las láminas que van a dar lugar a eso, que es el ectodermo, mesodermo, el endodermo, cómo se va a ir dando a nivel de tromboblasto esas estructuras, sería un poco peor. Entonces, está bastante más sencillo lo que les pedimos. Yo sé que son nombres nuevos, todo es nuevo lo de hoy, y las clases pasadas, pero esto es un poco denso. Así que bueno, es seguir nada más. Esto es una clasificación de la placenta en nivel bovino, es decir, en función de la distribución de esas vellosidades corion-alantoidea. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es el contacto de la membrana de la placenta con el útero de la hembra? Bien, es a través de cotiledones. Según la cantidad de capas entre el feto y el útero materno, también vamos a tener una clasificación de membrana. Entonces vamos a hablar de epitelio corial. Hay 6 capas entre el feto y el útero materno. Y eso
sea esta. Entonces, de acuerdo a la distribución de las velocidades, tenemos una placenta cotiledonaria, que es la más común. De acuerdo a la cantidad de capas que hay entre el feto y la madre, tenemos una placenta epitelio-corial. ¿Está? Eso es lo que le vamos a pedir por lo general. Fíjense, esto para ustedes, para el estudio. La unión de cada cotiledón corresponde a la placenta, ¿no? A lo que aporta el feto. Con la carúncula, que es la estructura de la madre, que se une a ese feto, constituye el placentón. Bueno, acá ustedes van a tener una idea un poquito más acabada de las distintas capas. Nosotros hemos visto solo tres. La externa es el corión. Después van a tener el alantoides y adentro van a tener el amnio. ¿Qué es lo que empieza a formar? Una cavidad. Entonces se van a tener una cavidad alantoidea y después van a tener una cavidad amniótica. Cuando rompen bolsas, el primer líquido, el acuoso, es las bolsas de las aguas, por lo general, esto va a pasar en cualquier vez. Lo que corresponde a la cavidad alantoidea. El líquido más mucilaginoso corresponde al amnio, a la cavidad amniótica. Bien, entonces, al momento de parto, en la vaca o puede pasar en la mujer, cuando hay textura de bolsa, tiene que ver con esto. Lo que sí, la diferenciación es el tipo de placentación que hay. En el caso de la mujer, no hay cotiledones, entonces la transmisión de los nutrientes de la madre al feto no va a tener una dificultad que tiene acá. Entonces, si ustedes ven acá, esas estructuras pequeñitas como botones son los cotiledones. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de la hembra bovina, no puede transferirle inmunidad a través de la gestación a ese terreno, cuando nace, ¿bien? O a ese feto vendría a ser. Porque las inmunoglobulinas son de alto peso molecular. Entonces, ¿qué solución encontró la especie? Que al momento de la lactancia forme una secreción, de ser la leche, a la leche se le agregan otras sustancias y van a tener, cuando pare la vaca, que forma calostro. Entonces ese calostro, que lo que va a tener, ya lo vamos a ver después, ¿no? Lo que va a tener es las inmunoglobulinas. Entonces la forma de pasarle inmunidad es pasiva. La tiene que ingerir sí o sí el ternero, una vez que nació, para estar protegido. Este proceso en la mujer no sucede. Pero eso es lo que tienen que saber y es por el tipo de presentación que tiene acá. Bueno, fíjense acá que hay una especie de conexión en donde por un lado va a ingresar toda la irrigación sanguínea de la madre y por el otro lado tiene que salir todos los desechos de ese animal que está creciendo, que es el feto. Me cansé de la pila. Espero cambiarla en la próxima. Fíjense acá el placentoma. Esto es un feto que se está desarrollando. Fíjense los botoncitos. El líquido que rodea inmediatamente, la capa que rodea inmediatamente ese feto es el amnios y la cavidad es la cavidad amniótica. Lo que sigue después es el alantoides y la cavidad es la alantoidea. Y si tienen duda, recuerden que la capa, la fusión del corio con el alantoides, forma una capa, una membrana corion-alantoidea. Entonces, si no se acuerdan si el amnio es el que estaba cerca del feto o el alantoide, asocienlo por ahí. ¿Bien?
a ir viendo más adelante, pero es importante que lo empiecen a ver. Si ustedes toman la curva de gestación y lo que pasa dentro de ese feto, les mencionaba recién que a la gestación la podemos dividir en 3 etapas. Porque ustedes al principio, los primeros días, lo que van a tener es mucho desarrollo y poco crecimiento. Pero durante los 2/3 de la gestación no crece tanto ese feto. Recién en el último tercio de gestación se produce un crecimiento de tipo exponencial. Eso va a repercutir en la hembra, porque quien está nutriendo a ese feto es la hembra. Entonces los nutrientes van a corresponder a eso. Entonces el manejo que ustedes le puedan hacer a una hembra gestante no va a ser lo mismo si está en el último tercio de gestación o si está al principio. ¿De qué lado va a estar ¿de qué lado está la panza? ¿De qué lado va a estar el feto, digamos? Gestación. En la gestación. Una hembra. Ustedes van a tener una hembra preñada que va a tener una cosa inflada, digamos, una estructura que sobresale del cuerpo de un lado y del otro. Pueden tener una alteración donde hay una acumulación de gases y ustedes tengan que salvar al animal y tengan que hacer una función, por ejemplo. Si hacen de un lado, lo salvan al animal. Si hacen del otro, si la hembra está preñada, le dan al feto. Entonces, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos estudiando rumiante, no hemos visto nada del aparato digestivo. Pero es rumiante porque tiene un rumen. Ese rumen va a estar, digamos, situado del lado izquierdo de la cavidad abdominal. La gestación, tengan siempre presente este gráfico. La gestación se va a dar del lado derecho de la hembra. Siempre que vean una hembra panzona del lado izquierdo es porque ha comido mucho. Si la ven panzona del lado derecho es porque está preñada. ¿Bien? Del lado del montar y del lado del lazo. Exactamente, en el campo se dice así, del lado montar y del lado del lazo. Eso como cosa práctica siempre, ¿no? Rumen, pared abdominal izquierda, feto, pared abdominal derecha. Fíjense el espacio que ocupa ahí, eso que está clarito, es el rumen. Y fíjense la preñez de esta hembra es esto solamente, ¿bien? Es pequeñito. Entonces, pues, una vez que esto llegue al tercer tercio, va a ocupar todo este espacio. Vamos con las hormonas, que es lo que más les gusta. Vieron que hay cosas peores, ¿no? Que son los nombres que se tienen que aprender ahora. Las hormonas, dentro de todo, son mucho más aceptables. ¿Ustedes qué es lo que van a tener acá? En este gráfico lo que tienen es la cantidad de días al momento del parto. Se inicia acá con la fecundación. Fíjense, esa progesterona tiene una forma bastante similar a la del ciclo. ¿Bien? Incluso en algunos lados está como esquemáticamente más similar. Empieza a formarse el cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo se va a mantener, esa progesterona se va a mantener durante toda la gestación. ¿Qué es lo que sucede al momento del parto? Si ustedes han visto la cavidad abdominal y ese feto que ha crecido, genera un momento de incomodidad en algún punto. El feto ya no recibe la cantidad de nutrientes suficientes para mantenerse, el espacio ya no es el adecuado y ¿qué empieza a generar? Una situación de estrés. Bien, nosotros hemos visto cuando mencionamos alguna de las hormonas que se producía en la hipófisis, que había 6 hormonas que todos tomábamos como gonadotrofina, ¿y cuáles eran las otras? ¿Se acuerdan? Había una hormona de crecimiento, somatotrofina, después había
no. Hay una hormona que se produce en la hipófisis. Adrenocorticotrofina. La vieron el otro día en clase, la mencionó el profe. La adrenocorticotrofina. ¿Se acuerdan que en el momento del riñón había un capuchón donde hay unas glándulas adrenales que no son las glándulas suprarrenales? ¿Se acuerdan cómo estaba dividida esa glándula cuando le hacíamos un... ¿Me siguen hasta acá? Cuando hacíamos un corte, esa glándula tenía una parte que era la corteza y una parte que era la médula. La médula tenía catecolaminas que producían noradrenalina y adrenalina. Entonces, en un momento de estrés, así como cuando ustedes iniciaron y empezamos a mostrar la pantalla y se liberan esto, ¿bien? O cuando van a rendir o cuando están nerviosos, es la adrenalina. Prepara al animal para la huida o para el ataque, ¿bien? Es una liberación inmediata, que es una situación que dura un ratito de descarga automática. Pero, ¿qué es lo que hace esta adrenocorticotrofina? Actúa sobre distintas capas. Acá hay 3 capas. Tienen mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. ¿Por qué les menciono todo esto y qué tiene que ver? Que la capa del medio son los glucocorticoides. ¿Qué hormona producen? ¿Cómo andamos últimamente? Inflamados, ¿verdad? Porque producen cortisol. Esos glucocorticoides producen cortisol. Cuando nosotros estamos estresados, ¿qué es lo que producimos? Cortisol. Cuando ustedes están al momento del parto, tienen un feto que está en un espacio en donde ya está reducido, donde recibe una alimentación que ya no le llega y se empieza a estresar. Entonces, el estrés de ese feto hace que libere cortisol. Y el efecto del cortisol es provocar una serie de cambios hormonales que desencadenan el parto. Entonces, quien inicia el parto es el feto. ¿Por qué razón? Por esto. ¿Está? Entonces, ese cortisol hace que empiece a producirse más estrógeno, empiece a romperse, a evolucionar ese cuerpo lúteo, decae la progesterona y desencadena una serie de cambios hormonales que llevan al parto. ¿Qué hormona empieza a participar en el momento del parto? Se genera todo esto, se desencadena todo esto, entonces ya tenemos cortisol, se rompe el cuerpo lúteo, empieza a disminuir la cantidad de progesterona. ¿A quién frenaba la progesterona? A los estrógenos. Los estrógenos tienen que ver con, digamos, la flexibilización, no es el término correcto, de los ligamentos al momento del parto. De hecho, en el campo y en animales pequeños se suele notar en la cola que los ligamentos se tocan y están como imbibidos y tienen que ver con esto. Empieza a cambiar ¿qué cosa? Durante toda la gestación, ese cervix tuvo un tapón mucoso consistente que impedía el ingreso de agentes externos al útero, donde se está gestando. Entonces, al haber estrógeno, me vuelve otra vez a la misma situación de cuando había celo, cambia la consistencia de ese tapón mucoso, se pierde ese tapón mucoso y se empieza a desencadenar todo el parto. También, ¿a qué asociamos el momento del parto? ¿Qué se produce en el momento del parto? Una mujer que está por parir, ¿qué tiene? Contracción. ¿Y de dónde vienen las contracciones? Oxitocina, ¿no? De la oxitocina, muy bien. Esa oxitocina que participó en el momento de la cópula ahora tiene que ver con esto, porque ¿sobre qué capa actúa? Sobre el miometrio. Sobre el miometrio. Hay receptores para oxitocina, se empiezan a cortar los músculos de ese miometrio y empieza a generar toda una situación, un ambiente hormonal que va a llevar a la teoría del estrés del feto, la teoría del parto,
en donde participan todas estas hormonas y ustedes pueden entender por qué, más o menos. Tenemos el cortisol fetal, que ya saben de dónde viene, que es lo que provoca la lisis. También va a participar la prostaglandina, pero empiezan a participar una serie de hormonas, empieza a aumentar el estrógeno, empieza a haber también prostaglandina, que favorece todo esto, y empieza a participar también la liberación de oxitocina, que va a llevar al momento. ¿Está? Entonces, esto es para ustedes. El parto tiene que ver con aquellos procesos fisiológicos implicados en el nacimiento del ternero y la expulsión de esas membranas fetales o placenta. ¿Está? ¿Cómo puede ser el parto? ¿De forma normal o puede tener dificultades? Cuando el feto nace y es expulsado de forma normal sin tener problemas la hembra, vamos a hablar de un parto eutóxico. Cuando hay dificultad en el parto y tiene que intervenir de alguna manera el hombre, vamos a hablar de un parto distóxico. ¿Cuándo puedo tener un parto distóxico? Cuando viene mal ubicado, cuando está en una posición que no es adecuada, o cuando ¿qué? Cuando el feto es muy grande y a lo mejor es una hembra que está pariendo por primera vez. ¿Está? ¿Qué hora es, Diego? Menos 5. Solo lo vamos a dejar hasta acá. Hasta acá, ¿qué es lo que saben? Vamos a ver. El parto va desde la fecundación, la gestación va desde la fecundación hasta el momento del parto. Esto dura aproximadamente 9 meses, hablamos de 283 días, pero eso puede adelantarse o no, va a depender de una serie de factores, de la madre, del sexo, de la cantidad. Normalmente paren una sola cría, pero muchas veces en las inseminaciones puede provocar, por toda la acción hormonal de lo que se inyecta, puede provocar que se paran mellizos, digamos. El hecho de que sea hembra o que sea macho, el hecho de que esté bien alimentado, ¿no? Puede llevar a modificar algunos días ese número, ¿no? Que la fecundación se va a dar cuando hay unión del espermatozoide con el óvulo, y que se va a dar en un sitio determinado que se llama, no me acuerdo. ¿Dónde se produce la fecundación? En la ampolla del oviducto. ¿Bien? El óvulo desciende de una parte y todo eso va a estar recorrido por el espermatozoide, que sufrió que un proceso en el tracto de la hembra. ¿Cómo se llama el término? ¿Qué capacitación? Exactamente. Aún el semen colocado artificialmente a través de inseminación artificial tiene que sufrir un proceso de capacitación. ¿Bien? Había un proceso de maduración en el aparato del macho, pero la capacitación se produce en el tracto de la hembra. ¿Bien? Entonces, una vez que alcanza ese espermatozoide, parece que no viene en el cosito. No sé cuál es. Ah, bueno. Llega el espermatozoide al pronúcleo, al óvulo, digamos, lo fecunda, se produce la singamia, bien, se produce un cigoto y se empiezan a dar una serie de cambios. ¿Está? ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a dividir en células hijas, que son blastómeros, ¿no es cierto? Y que van a dar lugar a una mórula, y después esa mórula va a ir compactándose, va a generar un espacio y van a tener un blastocito. Va a eclosionar en algún momento y van a liberarse de todas las capas de esa célula. ¿Está? Lean, chicos,